Buenos días. Como entre ayer y antes de ayer, y terminaron de confirmar hoy a la mañana, la decisión el gobierno de postergar algunos aumentos en los servicios públicos. A ver, busquémosle un poco de contexto para entender qué significa y cómo termina esto, hacia dónde va esto. El gobierno, cuando asumió, subió el precio del dólar un 120% y desreguló todos los precios de la economía. Es decir, ahora no hay más control. El que quiere subir los alimentos los sube, los supermercados pueden cobrar lo que quieren, los laboratorios medicinales pueden cobrar lo que quieren, las prepagas, las petroleras, las naftas, todos los precios están desregulados e impulsados a la suba por el precio del dólar. La inflación entre diciembre, enero y febrero fue del 70%. La inflación mayorista, la inflación de salida de fábrica, fue del 100%. Es decir, todavía hay 30 más de ese fogonazo inflacionario que van a ir apareciendo en las próximas semanas. Ahora, claro, cuando hicieron la cuenta de cuánto le iba a dar la inflación de marzo, subiendo un 700% el gas, subiendo muy fuerte el transporte y sumando un nuevo aumento al anterior de electricidad, se dieron cuenta que la inflación de marzo le podía dar 17, 18%. Entonces el gobierno iba a perder la fama de que está bajando la inflación. Entonces decidieron postergarlo. Ahora, el tema es que postergarlos le genera déficit fiscal. Sale de ese equilibrio que él logró y que le está bajando el precio del dólar, subiendo el riesgo país. Entonces apuraron las negociaciones para cambiar la fórmula previsional y pegarle un enorme guadañazo a las jubilaciones y para volver a cobrar impuestos a las ganancias a trabajadores que ganan desde 1.250.000 pesos. Esos trabajadores van a tener caída nominal del salario, es decir, un tipo que ganaba 1,5 millones va a pasar a ganar 1.200.000 y además ese mes hay inflación. Es decir, va a perder mucho poder adquisitivo. El tema es que ellos ahora hacen esa reforma previsional, bajan las jubilaciones, hacen esa vuelta a la imposición de impuestos a las ganancias, bajan los salarios, pero después van a subir los servicios. Tienen programado subirlo en mayo, junio y julio. Al mismo tiempo, tienen pisada la homologación de la suba salarial que surge de la negociación de sindicatos y trabajadores. Entonces vos te vas a encontrar con que a esta situación en la que estás hoy, desesperante para muchos, le falta todavía el guadañazo previsional, que no jode solo a los jubilados, jode a los hijos de los jubilados que van a tener que ayudarlos, jode a los comerciantes que van a vender menos. Le falta esto, el impuesto a las ganancias, y le falta todo el tarifazo. ¿Qué es lo que hace Milei entonces? En vez de tener 2 meses más de 20% de inflación, va a tener varios meses de 10%. Pero el nivel de caída de la actividad, con todo esto que todavía falta, piensen que los próximos 100 días amenazan ser peores. ¿Y por qué digo peores? Aún si la inflación fuera igual, aún si en los próximos 3 meses sumás lo mismo que esto. Son peores porque ya tenés el agua al cuello, ¿entiende? Es decir, lo que por ahí no está entendiendo el gobierno es que un mes de inflación de 10%, porque no aumentó los servicios, es un montón porque no está subiendo los salarios. Y si la gente está llegando al 25 del mes y después pide plata prestada, el mes que viene va a llegar al 20, el otro va a llegar al 15. Porque no es una carrera de precios y salarios. Acá lo único que corren son los precios. Y los salarios irían a la baja, igual que las jubilaciones. Está llegando Milei a un lugar sin salida. Hubo ayer un comunicado de la conferencia episcopal en donde habla del peligro de esta situación, de la insensibilidad del gobierno, y llama alarmado a que frenen con esto. No están enviando comida a los comedores, remedios a los enfermos.
El 20% de las escuelas privadas se fueron los chicos a las escuelas públicas. El 40% de los clientes de las prepagas se fueron y ahora hay colas de más de 24 horas para pedir un turno, y por el dengue, que el gobierno se niega a dar una vacuna, están las guardias atestadas y no pueden atender a la gente que está enferma. Está avanzando el gobierno hacia una crisis humanitaria en un país que produce alimentos para 600 millones de personas. Esta decisión de cambiar la suba de luz, apurando el guadañazo de las jubilaciones y la suba del impuesto a las ganancias, y después viene la suba de luz, del gas y el transporte, nos lleva a que tengamos todavía muchos meses de alta inflación, por lo que la crisis que sufrimos hoy, el sufrimiento actual, será poco al lado de los próximos 4, 5 o 6 meses. La política tiene la palabra para ver si va a salir decididamente a frenar esto o va a esperar que el pueblo haya sufrido tanto, que recién después de eso termine este calvario. Buenos días, compañeros, compañeras, ¿cómo están? Buen día, Roberto. Buenos días. Roberto, ¿cómo estás? Bueno. Te agrego un factor más. Sí. El desempleo. El desempleo que se está empezando a sentir y que se va a profundizar muchísimo en los próximos 100 días, como decías. Tanto en el sector privado, porque la cantidad de pymes... No sé si ustedes han caminado por la ciudad de Buenos Aires últimamente, pero se están viendo cada vez más locales vacíos de nuevo. Uno camina y todas las cuadras, un local donde antes funcionaba una librería, un establecimiento gastronómico, un negocio de ropa, ahora tiene cartel de alquiler. Pero además, el 31 de marzo vencen 71.000 contratos en la administración pública y en el gobierno ya confirman que el martes que viene, el martes 26, van a notificarse de esos 70.000 a los que no van a continuar. Todavía no hay un número. Según algunos gremios hablan de estimaciones del 20 o el 30%. En el gobierno dicen que puede ser más alto. Es más, la renuncia de Guibert, que es el funcionario que armó todo este plan para limpiar el estado de empleo precario, aparentemente tiene que ver con que le pidieron más. Digamos, no estamos hablando de un tipo muy preocupado por el futuro de los trabajadores, porque agarró un trabajo que sabía que implicaba el despido de decenas de miles de personas. Claro. Bueno, parece que llevó un plan con X cantidad de... No logré que me dijeran el número y que le dijeron, no, necesitamos despedir a más gente. Y él dijo, no, miren, más que esto no estoy dispuesto a hacerlo. Pero en todo caso estamos hablando de decenas de miles, sean el 20%, el 30% o el 50%. Solo de parte del Estado Nacional. Solo de parte... Que dice que ya ha hecho a 50.000. Eso es lo que dice Milei en las entrevistas. Todo eso también va sumando a este escenario que vos hacías y ya te dejo, Lau, pero sería deshonesto no mencionar que se trata de trabajadores que están precarizados por el propio Estado Nacional, una situación que creció y no se solucionó durante gobiernos que deberían haber puesto su atención en eso. Y hoy es más fácil despedirlos justamente a partir de esa falencia. Y esto tiene que ver un poco con la discusión que venimos teniendo de por qué se votó a Milei y demás. Yo no tengo duda de que entre la gente que le va a llegar un telegrama de despido el martes que viene, hay un montón de votantes de Milei. No, pero digo que además no es solo la estrategia de despedir a los contratados, porque también lo que están haciendo con planta transitoria y con organismos o empresas estatales en donde están todos en blanco y fijos, digamos, cito Telam como ejemplo, es que están creando una situación donde ellos, la estrategia es ir forzándolos a que se vayan de alguna manera. Entonces, por ejemplo, me decían que el número que hasta ahora agarró, o por lo menos empezó a hablar de retiros voluntarios, saben que en Telam les abrieron retiros voluntarios a todos. Algo que también a mí me llama la atención, porque la última vez que se hizo eso fue en el 2001, y Lombardi tuvo que tomar un crédito del Banco Mundial para hacerlo. Yo me pregunto de dónde van a sacar la plata, porque es caro. Retiros voluntarios para más de 700 personas, algunos con 30 años de antigüedad. Pero bueno, más allá de eso, aparentemente el número que está rondando hasta ahora son 140, lo cual es un número bajo. Pero lo que me dicen es que hay mucha gente que tiene miedo porque lo que está circulando es, si no agarran el retiro voluntario,
Después les vamos a decir, les dimos la posibilidad de que se vayan con alguna plata, ustedes no quisieron, les vamos después a mandar a no sé, a cualquier lado del Estado Nacional que nosotros querramos, hacer algo que ustedes claramente no van a querer ser, que les va a complicar la vida en términos de a dónde van a tener que ir a trabajar, el horario que van a tener que ir a trabajar, ¿no? Que es algo que está además puesto en la nueva ley de bases. Habíamos hablado del capítulo laboral. Exactamente. Entonces, pueden decir, te vas a laburar a Chaco mañana. Y si no, lo que están circulando es, puede haber, si vos no te querés ir de esta manera, cuando haya un despido, a vos te vamos a dar, en vez de una indemnización, bonos a que cobres a 30 años. Claro. Eso pasó en los 90, ¿no? El modelo de ajuste con... Claro, son todas cosas que ya sucedieron, no es que les están planteando... Esa es la novedad de esta época. Guibert, este muchacho. La novedad de esta época es que se replican muchas experiencias que ya han fallado en la Argentina. Claro, lo que cambia en buena medida son las víctimas, porque muchos de ellos son muy jóvenes o no han vivido esas experiencias anteriores. Han vivido experiencias con virtudes y defectos, pero en el balance más virtudes que defectos. Digamos, si uno toma 15 años de referencia para acá, sobre todo en materia de relaciones de trabajo, ¿no? Que es uno de los aspectos que estamos mencionando. Ahora, razones para el mal humor social, bueno, las han descrito, hay de sobra. La novedad para mí de estos días es que empiezan a evidenciarse tensiones en el círculo de poder que rodea a Milei. Ayer pasó medio desapercibido, pero se abrieron los pliegos de concesión para el reversal del norte. Y de manera inesperada, el tramo pendiente lo ganó una empresa que no estaba en el menú de posibilidades. No porque no tuviese experiencia, que es la empresa BTU. De hecho, formó parte de la construcción del gasoducto Néstor Kirchner. Es decir, es una empresa con trayectoria en este tipo de obras. Pero esa, la del reversal del norte, había sido diseñada a medida, incluso se había convocado una segunda licitación para que Techin y Midlin en sociedad pudiesen ganar la elección porque estaban impedidos de hacerlo, incluso de participar, la concesión, y estaban impedidos de hacerlo por el diseño de la concesión original. Y sin embargo lo termina ganando BTU. Esto generó un gran mal humor en Techin, que es uno de los grandes beneficiados de este modelo. Ajá. Lo contábamos ayer. ¿Por qué? Y bueno, porque Techin había diseñado el negocio para sí, no para otro. Claro. Y este es uno de esos negocios que se van a hacer porque cuentan, como decía Laura, con financiamiento externo. Entonces, probablemente es de esos negocios que, aparte porque hay muchos intereses involucrados. ¿Y por qué se le habrán dado a esta empresa? Bueno, hay varias versiones. Una de ellas es que POSE considera que Techin ha desplegado demasiado poder y que hay que recortarle un poquito las alas. Uh-huh. En términos de Techin, es recortarle las alas. No sé, yo no soy experto en aves, pero a un ave muy grande, digamos, claro, ¿no? Claro. Albatros, bueno, acá me dan algunas precisiones. O sea, le recortan las alas a algo que ya es muy voluminoso. Le sacan un par de plumas. Le sacan un par de plumas. De todas formas... No le ha ido bien a los funcionarios que han querido sacarle plumas a Techin. No le ha ido a los presidentes que le han sacado. Uno de ellos se fue Mauricio Macri. Uh-huh. Mauricio Macri empieza su declive en términos de gestión cuando se enfrenta frontalmente a Techin. Cristina también tampoco le fue bien. Y tampoco le fue bien. O sea, Techin es un poder muy relevante en la Argentina. Disgustarlo, y ojo, yo suscribo al pie si se lo disgusta con razón, claro, digamos. Pero no estamos hablando de eso, sino que ese sostén que tiene Milei, que empiece a crujir hoy, añado otro detalle. Hay una nota explosiva contra la eventual presunta postulación de Ariel Lijo a la Corte Suprema. Ese es un tema súper central. Se frota las manos Ariel Lijalad. Es súper central porque la Corte tiene que definir muchas cosas en este gobierno. Claro. Entre ellas, la continuidad del mismo. Y no estoy exagerando. Por cómo viene, en términos de diseño de poder, el gobierno de Milei, sin apoyatura institucional en el Congreso, porque tiene pocos senadores, pocos legisladores, con un Macri retomando poder, poniéndole límite a una alianza con el gobierno. Si ustedes ven con atención, lo que se formuló ayer fue un acuerdo con límites, ¿no? Un acuerdo con toma de distancia del Macri ya conducido, del PRO conducido por Macri. Bueno, la Corte pasa a ser central para el sostenimiento del proyecto político de Milei.
el hecho de involucrarlo al hijo en esta discusión, el hijo es un tipo con mucha preeminencia en la justicia federal, que se lleva bien con varias tribus, pero tiene un padrinazgo muy consolidado de hace muchos años, que es el de Ricardo Lorenzetti. Rosati ya viene avisando hace bastante tiempo, creo que la última vez fue la semana pasada, de que él hay cosas que no le gustan, que no va a convalidar, la dolarización, por ejemplo. Bueno. Estuvo ayer con Cunio. Y estuvo ayer con Cunio, por supuesto, lanzando... Con Cunio Libarona. Claro, Ministro de lanzando Justicia, este negocio que tienen con Borinsky y compañía, ¿cómo se llama? Le dicen reforma del Código Procesal Penal. Ese negocio que armaron. También Borinsky tengo y cosas para compañía. decir de eso. Vos seguís tirándome el centro que yo tengo como de Adelante, todo no, para- yo digo, esos elementos de crujidos dentro del dispositivo de sostén de Milei es lo que me imagino yo hoy debe preocupar más a Santiago Caputo, Karina Milei, Pose, si tienen algo de responsabilidad institucional, No digamos. se los ¿no? ve muy preocupados. En Bueno, sus expresiones no. Bueno, informales en lo las de redes. BTU y Techín pareciera ser que es una expresión de esa preocupación de no concederle todo el poder a uno. Es que también hay que ver cuándo la Corte decide intervenir. Perdón, y ahí La hago un Corte- paréntesis. sí. La semana pasada el presidente de la Nación sacó un comunicado avisándole a su vicepresidenta y a los senadores que aparentemente la Corte estaba por decidir. Yo no sé si la Corte no se enteró. No, eso Eso fue hace mucho ya. Fue Pero un digo, apriete. sí, A ver, pero recordemos que mientras tenemos tanto, una, silencio de la tenemos Corte. una corte que, al igual que el gobierno, es muy permeable a las relaciones empresariales. ¿Sí? ¿De qué Y forma muy amable, sensible a la... ¿Qué Muy forma Murano amable? estuvo Muy ahí. permeable a las relaciones empresariales y muy sensible ¿Cómo lo a las podría necesidades de la No, embajada. no, hoy es un buen día para impermeable, pero Sí. bueno. Por ejemplo, no es impermeable la No es Corte impermeable. a los No es intereses No usa Aquaman. No, no. empresariales y sí es impermeable a los intereses de la sociedad. Digo, ayer hubo reunión de acuerdo de la Corte, otra vez no decidieron nada sobre el DNU, sí decidieron, por ejemplo, sobre un caso de cuánto tenía Telefónica que pagarle a Antel por la estatización en el año 99. Ujú. Algo Bueno, pero estaban desde el año 99 algo esperando. muy clave para todo lo que nos está pasando en este momento, mientras tenemos un DNU que va a cumplir mañana exactamente 3 meses, perdón, Sí. Sí, Sí, 3 meses de vigencia cumple mañana el DNU y la Corte decide no meterse. Ahora, la Corte puede meterse en cualquier momento. Y la operación de ayer que menciona Adrián, que es, lo voy a para hacerlo rápido, la Corte tiene un lugar vacante y va a tener 2. Porque a fin de año Juan Carlos Maqueda cumple 75 y debería irse a no ser que renueve por 5 años o a no ser que se quede como Carlos Freit hasta los 98, pero en teoría ya la propia Corte revirtió su criterio y a los 75 se tiene que ir. A no ser que quiera que se investiguen los manejos de la obra social. también. Bueno, por eso, y van a empezar a aparecer de vuelta los Exactamente. carpetazos, etcétera. Lorenzetti, que por lo que dicen está en muy buenos términos con Milei, no solo quiere volver él a presidir la Corte, sino que quiere nombrar a alguien más de él. Si hay alguien que es línea directa con Lorenzetti es el juez Ariel Lijo. Cuando se armó el lawfare durante el gobierno de Macri, la línea era Lorenzetti, Martín Doctrin Irurzun y Lijo. Lorenzetti que la pensó, Irurzun que la escribió y Lijo que la aplicó. El tipo que la aplicó fue Ariel Lijo, por ejemplo, en el caso de Amado Vudú. Cuando Lijo lo manda a detener a Amado Vudú y publica las fotos en pijama, ¿sí? Utiliza la doctrina Irurzun, pensada por Lorenzetti, escrita por Irurzun. Yo me acuerdo que fue la última charla que tuve con Lijo en ese momento, porque me recibió y yo le pregunté, bueno, ¿por qué aplicaste la doctrina Irurzun? Me dice, no, porque la sala de la Cámara me dijo que había que aplicarla. Le digo, sí, pero la otra sala dice que no. Y vos, en los casos de tenencia de drogas, hay una sala que dice que a un pibe que fuma porro lo tenés que detener y otra que dice que no. Y vos aplicás la que dice que no. Y el hijo me dijo, bueno, no tuve otra opción. Fue mi última charla, además yo lo conté esto y se enojó, entonces no me recibió. Pero digo, para que entiendan al personaje, es el personaje del lawfare. A todo esto yo creo que esto es una operación, porque Claro. necesitan 2/3 del Senado. Y no creo que Unión por la Patria dé un solo voto Para a mí. un tipo que se la pasó metiendo presos a Vudú, a Devido, persiguiendo a Cristina y no persiguiendo a Macri, porque el mismo hijo es el que hace 7 años y medio no mueve la causa Correo. No la mueve, o sea, no, Claro. no lo llamó ni indagatoria a Macri. Yo creo que es toda una operación que el núcleo es cuándo va a intervenir la Corte realmente en el DNU. Para mí ese es el asunto central y es lo que viene orejeando Rosati. Rosati viene avisándole al gobierno que él no está dispuesto a entregar su posición de poder y que en tal caso la va a hacer valer
contrariando algunas necesidades que tiene el gobierno en materia presupuestaria. Por ejemplo, hay fallos pendientes en materia previsional. No de ahora, son fallos que en muchos casos son... Va al cajón y saca años, uno que le saque guita al gobierno y dice, toma, acá está. Claro. Exactamente. Y cualquier decisión de la Corte que tenga impacto presupuestario o fiscal Exacto. va a ser leído por los mercados, que están bastante sensibles ante el escenario que vos acabas de describir, Roberto. Ayer estuve hablando con un operador del mercado y me daba una novedad. Nosotros veníamos hablando del negocio a corto plazo, los put, todos estos mecanismos, instrumentos, herramientas que se han inventado en estas horas o se han potenciado en estas horas para favorecer el negocio rápido. Ayer me decían, ojo porque el mercado está empezando a oler que Milei está haciendo política, que está empezando a postergar determinadas decisiones fiscales. La postergación, por ejemplo, de una nueva fórmula previsional es leída por el mercado como la decisión de Milei de hacer política, cosa que en los términos del mercado es malo. En los términos míos es bueno, digamos. Por eso el mercado reaccionó muy bien estos meses a las bestialidades. A las bestialidades, y ahora está viendo que quizás sea momento de empezar a retirarse. Ojo, porque el retiro... Cuando retira es puerta 12, salen todos juntos. Y estos 7.000 millones de dólares que acumuló el Central en estos días, en estas semanas, en estos meses, ayer vendió de vuelta el Central por tercera vez en la gestión de Milei. Esta acumulación de reservas es una acumulación de reservas apalancada por pisar importaciones, el pago de importaciones. Sí. Pero si vos cumplís con el acuerdo que le prometiste a los supermercadistas para financiarle y abaratarle el costo de importación de alimentos, eso no lo vas a poder hacer en el corto. Entonces vas a tener que insumir dólares que artificialmente hoy estás contando como reserva, ante el riesgo de que el mercado considere que ya el veranito pasó y que empiece a retirar sus dólares del mercado, del mercado financiero. Esos escenarios son, creo yo, los que hoy más preocupa al círculo íntimo de decisiones de poder de Milei. Insisto, Pose, Caputo, Carina. Tiene razón Nico cuando no se los ve muy preocupados, no se los ve manifestar preocupación. Bueno, tampoco se los ve porque tanto. Ojo porque ese desalineo, digamos, puede ser postural, puede ser una impostura, puede ser una inconsciencia. Pero además me parece que la estrategia en un momento del gobierno, y acá se dijo varias veces, era el DNU lo que te permite es, mientras no lo trate el Congreso o no lo trata la Corte, seguía vigente. Y me parece que lo que los llamados mercados, como le gusta decir al gobierno, están demostrando es que no les alcanza con que siga vigente por inercia institucional. Están empezando a tener dudas de que vaya a haber un resultado fiscal. Es que también, pero además no les alcanza porque en este estado de debilidad política, de falta de capacidad para generar consensos políticos e institucionales, ellos quieren tener una letra firme. Ellos quieren saber que eso queda firme, no queda firme con una ley, pero está bien. Pero lo que yo digo es que entonces ya no les alcanza que la Corte no lo trate. Ellos necesitan que la Corte lo trate y lo apruebe o que salga por ley por el Congreso. Es que, el rechazo de la media sanción de DNU los dejó, ahora todo el mundo ve que en cualquier momento, ahora o dentro de un año o en algún momento, le pueden voltear la segunda parte del DNU. Claro, es que lo que está pasando y además que volvieron a demostrar que no solamente no tienen capacidad para generar consensos en el ámbito institucional, donde se generan consensos con el Congreso, sino que casi te dirían ni les importa. Porque tampoco es que se rasgaron las vestiduras intentándolo. Si vos ves La Nación Más, todo el tiempo le están diciendo al presidente, por favor, dialogue. Están desesperados. Tiene que sacar la fórmula. Y no solamente La Nación Más lo que se lo está pidiendo, están todos los comunicados como gestitos. Cada vez que habla un funcionario estadounidense, cada vez que habla un funcionario del FMI, es como, vos ves que hay una liñita sobre eso. O sea, que claramente... Pero ese es el corazón de su personalidad. Pero lo que están viendo es que no alcanza en un país como Argentina. No, quizás sea el corazón de su popularidad entre la gente que responde a eso. Entonces tiene que cambiar él para hacer lo que le pide el mercado, dejar de atender a los suyos, que le gusta verlo como un loco peleándose con todos. Te doy un paralelismo que me hizo un consultor que se dedica a la economía, pero que sabe mucho de política. Y me dice, ¿viste que los boxeadores, antes del pesaje, se deshidratan? Están 2 días sin comer, sin tomar nada, para llegar al pesaje, dar por debajo del límite de la categoría
y después, en el tiempo que queda hasta la pelea, vuelven a hidratarse, vuelven a comer para llegar fuertes a la pelea. Bueno, ahora vimos cómo Milei se deshidrató. Pero ya pasó el pesaje y sigue sin tomar líquidos, sigue sin prepararse para la pelea. Entonces, en 3 piñas lo van a terminar volteando. El recorte, el ajuste de Milei está deshidratando al Estado, digamos. No está bajando de peso el Estado por una cuestión de metabolismo, sino que lo está privando artificialmente de lo que necesita para subsistir. Vos eso lo podés hacer un mes, lo podés hacer 2 meses para que te den los números, para generar un shock de confianza o lo que fuere. Pero si ese es su plan hasta julio, hasta octubre, hasta diciembre, no cierra. La advertencia que yo hacía al principio es eso. Todos los consultores te dicen, mira, la caída de la economía va a ser como la de la pandemia, más grande que la de 2001. Y la verdad que eso genera... Es muy difícil que la gente se pueda aguantar. Bueno, eso. la pregunta es, ¿se puede apalancar este puente temporal que el gobierno imagina de por lo menos un semestre hasta acomodar ya no la macro, sino la economía de bolsillo con un proceso sostenido de por lo menos estancamiento de la inflación? Para eso tiene que llegar dólares. O llegan dólares o se acumulan dólares por vía de comercio, cosa que está complicado por todo lo que venimos mencionando. Porque para acumular dólares por vía de comercio, hoy el método es no pagar importaciones o y sumémoslo. ni siquiera demandar importaciones por la caída de la economía. Y sumemos la baja de los precios internacionales. Bueno, que nos ayuda en materia de soja. ¿Cómo consigue Argentina? No, y la lluvia esta lluvia de estos días está complicando también. Potencia la complicación que ya se veía en las previsiones de cosecha. Pero aún si hubiésemos tenido la cosecha que él esperaba, el mundo no acompaña, que es lo que venimos diciendo. Él tampoco está viendo el mundo que tiene alrededor. No, yo creo que sí. A ver, por eso yo trato de no ser taxativo respecto a la ceguera, no del presidente, que es lo de menos, sino del dispositivo de poder que lo sostiene. Porque el presidente toma una serie de decisiones, pareciera ser con bastante limitación dentro del dispositivo de poder que lo rodea. Es que para mí el dispositivo de poder que vos hablás, porque lo vemos desde los comunicadores, que es lo más visible, hasta después en algunos de sus funcionarios, y lo vemos inclusive en empresarios, que el argumento siempre es lo mismo. Hasta ahora les pesa más la posibilidad de que Milei se caiga. O sea, lo están sosteniendo porque aún con sus deficiencias y con lo más o menos que consigan, porque todavía es popular. Todavía no solamente eso. ¿Cuál es la alternativa? La ecuación... bueno, hay gente que ya está evaluando alternativas del día 1. Pero justamente, y esto me acuerdo que una vez me lo dijeron ¿cómo le decís? La embajada, que es, en Argentina cuando hay una crisis de gobierno, ¿no? Y esto la dijo desde esa embajada y se dice de todas, cuando vos pasás un tiempo en la Argentina, ¿no? Si sos más o menos buen observador, sabes que, y esto pasa en todos los países, pero acá más, cuando hay una crisis de gobierno y cae un presidente, no sabés lo que viene después. Es una puerta que vos abrís. Y no es que, somos Bélgica que podemos estar un año sin gobierno. Por eso la tentación es balizarlo. Acá el problema es que no sabes, porque si esto además viene acompañado de una crisis económica fulminante, de la gente en la calle, qué sé yo, y además, está acompañado de una posición que todavía se está organizando, donde no hay una cabeza clara, donde no es una situación ni siquiera en el 2001 donde vos sabías que tenías que salir y negociar con Duhalde, que lo tenías a Alfonsín como caras visibles. El escenario es tan incierto que me parece que ahora el análisis que hacen todos estos sectores de poder es, con todas las deficiencias, mantengámoslo. Porque si no, abrimos un escenario que no sabemos qué viene. No hay un único sector de poder. Lo que escribe Fontevecchia el otro día. Fontevecchia no es un chico que dijo, hoy voy a escribir, voy a llamar la atención ahora y voy a hablar de que el próximo presidente debería ser Pichetto. No, él representa a un núcleo de poder en la Argentina que está diciendo, bueno, apuremos esto y pongamos a Pichetto. Es un grupo de poder muy relacionado con un actor económico muy relevante para la Argentina, que es Brasil. En general, las terminales de Fontevecchia, en términos intelectuales, económicas, están cimentadas en Brasil y particularmente en Sao Paulo. Ahora, unamos esto, lo de Pichetto. Ustedes saben que hace pocos días Infran, que es el que está laburando para que el PJ se fortalezca, se reorganice, que entre gente que no estaba, no dejar nada afuera, porque además que entre gente que no estaba
es encontrar el número en el Congreso. Ojo, no es nada más que fortalecer el PJ, sino encontrar un número en el Congreso. Después de ese ataque, ayer hablamos del ataque a Kicillof, empieza el ataque a Infran, porque lo ven como un factor importante en este armado. ¿Por qué digo esto? Porque siempre tiene que haber una alternativa, lo que decía Laura. Bueno, ¿y qué? Por ahí lo que viene es peor. Bueno, cada uno está presentando su propia alternativa. El PJ, creo que ex Unión por la Patria, no sé, se está rearmando. Y ahí salió ayer un ataque a Infran, ¿no, Ari? Perdón, ¿el de Fantino? Sí. Sí, perdón, me había confundido con algo. No, impresionante lo de Fantino porque tiene que ver también con todo lo que hablaban del poder. Claro. Fantino hablando de Milei, peleándose con el poder. Mira, escúchalo. Y a mí me gusta leer cómo este muchacho, Milei, les toca el culo permanentemente al poder de un lado y del otro, porque les desafía la fuerza al poder y les desafía las formas al saber del poder. Atención, porque es 10 segundos. ¿Cómo le desafía la fuerza al poder? Cuando le dice en un tuit a Perfil, ta. Cuando le dice a Clarín, ta. Cuando, a ver, el kirchnerismo lo hacía con Clarín. Y wow, boludo, lo hizo con... Y este también lo hace con Clarín. Y mañana se puede llegar a enojar conmigo y me va a bailar en pija a mí en redes sociales. Porque son las reglas del juego, es así. Les desafía el saber a la política tradicional. Hoy van a echar no sé a cuánta gente de agricultura sustentable, agricultura indígena. No sé, o sea, les rompe los planes sociales, los deja de intermediar. De todo hace. Por ahí Macri abrió como el Irizar un camino, rompió el hielo y atrás vino Milei y ya ahora nunca más será como fue. Por eso la preocupación de una parte de la política para que este muchacho vuele rápido del poder. Cierro. ¿Por qué lo quieren volar rápido del poder? Porque a medida que va volteando técnicas de la vieja política, cuesta volverlas a poner. Cuesta volver a armar un INADI, cuesta volver a armar el Ministerio de la Mujer, cuesta volver a armar la Secretaría de Agricultura Sustentable, cuesta volver a armar TELAM. Uy, bueno, muchas cosas sobre esto. No, bueno, ahí había un halago a Milei. Yo ahora te pido el de Formosa que quiero mostrarlo de Infran, pero comentalo. No, perdón, cositas. Lo del Irizar es increíble porque el Irizar existe hoy gracias a Tandanor y Tandanor lo quieren cerrar. Pero para salir de la chicana, dice, y segunda cuestión, esto que vos decís, nada de esto sería posible sin el acompañamiento mediático. Claro. O sea, nada de lo que está haciendo Milei sería posible sin personajes como Fantino, Johnny Viale, etcétera. Pero yendo al fondo del poder, viste que nosotros publicamos quiénes eran no solo el equipo de Sturzenegger, sino los abogados del estudio Funes de Rioja que andaban dando vueltas por la Casa Rosada. Bueno, ayer el colega Pablo Ibáñez hizo algo que la verdad que tendríamos que haberlo hecho, que era fijarse en el archivo que distribuyeron de las nuevas medidas fiscales, que es la ley que van a mandar al Congreso, una de las leyes. ¿Quién creó ese archivo? Cualquier archivo de la computadora, si vos te fijás las propiedades, dice quién lo creó. Y lo encontró al Iván Cusa, que es uno de la mesa chica de Funes de Rioja en su estudio. Lo cual confirma lo que nosotros habíamos publicado, de que el tipo entraba para armar eso. Qué increíble. Y lo cual está relacionado con todo lo que hablaban, porque es este dispositivo de poder. Recordemos, Funes Rioja es el presidente de la Unión Industrial Argentina. Es el presidente de la COPAL, que son las industrias alimenticias. O sea, es el que representa a Techín y a Arcor, para ponerle nombre y apellido. Claro. En la UIA representa a Techín y en la COPAL el tipo es el que hizo el archivo. Ya está. Ese tipo no tiene... abogado del estudio, un abogado de ese estudio, sí. Claro, ese tipo no tiene una fábrica, tiene un estudio de abogados. Claro. Para hacer lobby, para Techín y para Arcor. Y Arcor. Y el tipo del estudio de abogados, nosotros lo encontramos entrando y el colega Pablo Ibáñez se fijó que el archivo directamente lo creó él. Entonces, ¿con qué poder se está enfrentando? Le pregunto a Fantino. ¿Con qué poder se está enfrentando Milei? No le está dando patadas en el culo al poder. El poder lo está llevando a patadas en el culo a él. Bueno, esto que sacó, el FISU se llamaba lo de Grabois. Sí. Viste que el otro día me decía el padre Paco Olveira que con eso, en estos días de tormenta y qué sé yo, la gente enseguida organizaba en la villa, en el territorio. Y ahora eso desapareció. Claro. Y ahora no, quería lo de Fantino, porque en este puente que hay que hacer para decir, bueno, si cae Milei, tiene que haber una alternativa. Y tiene que, vos decís, el otro día Parrilli dijo, bueno, si cae Milei no es el turno nuestro, es razonable,
que diga eso, pero vos te podés preparar de todas maneras, a ver qué pasa. Infran, con esa foto de Pichetto y Moreno, y con el armado que están haciendo ahora del PJ, está jugando. Es un jugador dentro de eso, y sale entonces Fantino a pegarle directamente a Infran, ¿no? Ahora dentro de todo vamos a hablar con el jefe de gobierno de Infran para ver exactamente cómo fue esa situación, que la cuenta la Nación de una manera y Fantino carga con todo sobre eso. Es decir, Fantino en la Nación Más tenés al Cordobés, a Rossi, a Feynman y a Majul. Después lo tenés a Viale y lo tenés a Fantino. Ese es el equipo. Ahí están todos los que defienden, pero ya entraron en la otra etapa, que es no solo defiendo a Milei, sino ataco a puntos que necesita Milei atacar. Ayer estaban también con Luana con lo del PAMI. Cada cosa que van a hacer en el PAMI se están preparando claramente para sacar descuentos a los medicamentos, por eso denuncian corrupción. Hay una respuesta hoy de la Asociación de Pacientes diciendo que no solo no entregaron los medicamentos, sino que esa área se detuvo totalmente y no están comprando medicamentos. Por lo tanto, cuando empiece a funcionar, todavía falta que los compren para luego distribuirlos. Sí. Y hoy sumamos la Agencia Nacional de Discapacidad, que daba medicamentos no a pacientes oncológicos, sino a pacientes con discapacidad, que también les dejó de dar los medicamentos a los pacientes de la Agencia Nacional de Discapacidad, que además hicieron un recorte tremendo en el personal. Habla mucho de la crueldad del tipo, ¿no? Es crueldad de Estado. Y de la insensibilidad. Es que esa es la... Pero, perdón, además me quedo con algo que dijo Fantino, porque él lo que dice es, después Editalo. Tarda tiempo crear un Ministerio de la Mujer, tarda tiempo crear un INADI, y después, como vos decías, tarda tiempo, porque los tiempos del Estado llevan, digamos, hay procedimientos burocráticos, tarda tiempo volver a comprar medicamentos. Y sí. ¿Entendés? Entonces, Claro. todo lo que ellos cortan en un Tiempo día... que el enfermo no tiene. Claro, entonces yo lo que digo es todo lo que deciden así abruptamente y casi te diría entre maldad y bruteza, ¿no? Porque hay un poco de las dos cosas. Sí. Después, para que vos lo vuelvas a arrancar, lleva tiempo, lleva mucho más que ese día. Primero tenés que tomar la decisión política, Además, pero hay todo un proceso. después viene todo un proceso de tiempos burocráticos, que es verdad que existen. Pero para eso quisiera tener Bruto es un día. Bueno, Cuando ya llevamos 3 meses de gobierno Es maldad. y esto ya es público, Sí. es crueldad. Bueno, y cuando lo Es negás, crueldad de Estado. además. Eso es lo que estamos viviendo, crueldad de Estado. Vamos a verlo a Fantino. A ver. Se hace un poquito largo en algún momento. Él lee una nota falsa y descarga sobre Infran. Miren, cuando ustedes ven, hace 2 meses, me acuerdo que un día entré un domingo a la sección política de La Nación, tenía 5 notas, 3 eran contra Quintela. O sea, cuando ustedes ven todo un accionar sobre alguien en particular, es que hay una orden de atacarlo por determinada cosa. En el caso de Infran, claramente por el protagonismo que está teniendo en el rearmado del PJ. Veámoslo. Esto pasó. Vamos a leerlo. Fue escarcelado anoche, se comió 2 días preso. Usted dirá, mono, 2 días preso, pero 2 días preso, poco. No, boludo, 1 hora preso es mucho. Abrime, por favor, la noticia, y quiero leerla, por favor, si se puede, abrime para agrandarlo un poquito más. El sábado a la mañana, un chico de nombre Germán Malkievies iba en moto, escuchen esto, iba en moto el tipo, y cargaba una garrafa entre las piernas. Ya es un detalle para tener en cuenta, si cargaba una garrafa quiere decir que no tiene gas natural. O sea, el tipo se fue a comprar una garrafa. El tipo venía en la moto jugándose la vida, porque tenía que llevar una garrafa en una moto entre las piernas, frena en la esquina de la avenida Néstor Kirchner y Trinidad González. Mirá, toda la nota es para hacer un análisis psicoanalítico, sociológico y filosófico, a la cual invito también a Galia Moldaski que lo haga, ¿no? Poético. Porque el sábado de la mañana Germán Malkievies iba en moto en Formosa. El tipo cargaba una garrafa mirá lo que dice, una garrafa entre las piernas. Ojalá que alguna vez me digan a mí, lo vieron a Fantino en moto cargando una garrafa entre las piernas. Lo único bueno que el pibe que se comió esto, de última va a poder poner esto como si fuese un título de la uva, ¿viste? Y se lo va a mostrar a los nietos. Yo cargaba una garrafa entre mis piernas. Lo dijo La Nación, que no miente. Y La Nación Lo dijo La Nación, no lo dijo Tiempo ni Página. La Nación dijo yo cargaba una garrafa entre las piernas. Vamos a ponernos serios, porque la verdad que esto es dramático. El sábado de la mañana, Germán Malkievies iba en moto cargando una garrafa entre las piernas
y frena en la esquina de la avenida Néstor Kirchner y Trinidad González. A mí me gustaría saber quién es Trinidad González, porque por ahí es una una prima. cuadra antes de Pará, Julio déjame López, ver debe ser, quién es Trinidad González. Buscá quién fue Trinidad González. Lo estoy buscando, Julio pero- López, Y por ahí es una prima de Trinidad González. Paralela Muñoz. No, pero déjame Trinidad González Formosa. Pero ¿quién fue Trinidad González? actriz. Perdón, Es una actriz chilena, ¿no? Acá aparece esta actriz chilena. Trinidad González. Porque capaz que le hayan puesto, porque capaz que era, no sé, viste, una prima de Gildo, viste. Sí, Trinidad claro, González. para mí sí. A ver, Trinidad González, no, actriz. María Trinidad González. Nació en 1828. México, ese. Bueno, nada que ver. Trinidad González. Bueno, no importa, vamos a leer la noticia, porque lo más importante. Todo esto que ellos lo extienden y se hacen lo boludo y qué sé yo, es para alargarlo, para estar mucho tiempo hablando mal de Infran con una denuncia falsa. Bueno, esto es lo mismo que contamos. Estuvimos ayer hablando extensamente con Kicillof, ahora vamos a volver sobre ese tema. Lo que contamos hace poco con Quintela, es decir, le ponen todos los operadores mediáticos y todos los trolls a uno y le dan. En este momento, hace un ratito, Francos dijo que la actualización de precios de tierra y de impuestos que hizo Kicillof, al 99% se lo bajó y al 1% se lo actualizó de acuerdo a la real inflación, es decir, no se lo subió a nadie, es otra 125, acaba de decir Francos. Y ayer lo pasearon a Esper por La Nación y Milei diciéndole a la gente que no paga impuestos. Hay todo un gobierno pidiendo que no se pague impuestos en la provincia de Buenos Aires porque quieren terminar con la provincia de Buenos Aires, lo quieren voltear a Axel, lo mismo que está haciendo con la moneda de Quintela en La Rioja, pero claramente con Axel, donde es el candidato más evidente, si querés, o que más mide del peronismo, que acaba de ganar muy fuerte en un momento que el peronismo tuvo la peor derrota de su historia, van. Y ya hay una organización de la sociedad rural para hacer una acción colectiva ante un juez para no pagar impuesto. Es la actualización, es decir, bueno, las cosas suben todos los años, entonces yo te cobro sobre el precio que vale hoy. A la mayoría no le cobró, es decir, le bajó en términos reales, y solo al 1% más rico, porque ahí está la contradicción, es decir, mientras Milei le saca todo a los más pobres, a los trabajadores, y no le cobra nada a los empresarios, Kicillof lo que está haciendo es decir, bueno, yo le cobro nada más que a ese 1% que tiene mucha guita. Bueno, hay un armado con ese 1% para que no le pague los impuestos. Además, lo contradictorio. Hoy hablamos con uno de los que salió, que es el de la Asociación Rural de Saliqueló. Saliqueló tiene 800 partidas rurales, 794 le llegó menos de 200%, Claro. 5 le llegó un poco más Claro. arriba. Pero el hombre defendía a esos 5. Pero entonces se me ocurrió preguntarle, pero a ver, dos medidas del gobierno nacional que los afectan directamente. Uno, la apertura de importaciones, y otro, el cierre que está sucediendo ahora del servicio meteorológico. ¿No? Le digo, ¿a ustedes les afecta el cierre de les afecta la apertura de las importaciones? Sí, claro, se van a fundir los tambos, me dijo. Digo, ¿y por qué no sacan un comunicado de eso? No. ¿Y a ustedes les afecta el cierre del servicio meteorológico? El servicio meteorológico, pero un montón. El sector rural te avisa la secosa, los vientos, la sequía, la lluvia, los granizos. Nada, o sea, tienen un gobierno que está atentando contra ese sector. Claro. Porque sin servicio meteorológico y con apertura de importaciones, va a destrozar ese sector. Y no solo eso, el ajuste en Senasa. Digo, hay un montón de medidas También. que están pasando por... Es en este doctrina de shock donde te tiran 70 cosas, uno registra las primeras 3 que son más groseras, pero hay un montón abajo que afectan y inclusive a los sectores que más ardientemente están defendiendo este gobierno. Bueno, lo que vos contabas del abogado del estudio de Funes Rioja explica por qué la UIA, que debería estar representando a sectores especialmente afectados, que es la industria, no sale a cuestionar y termina inclusive siendo una de las principales bancas económicas y políticas de este gobierno. Bueno, pero por eso, para focalizar entonces en las dificultades que tiene el proceso en curso, hay dos planos, ¿no? El plano de la calle, que arrancamos hablando de eso, y cómo se organiza ese malestar, si se organiza desde el punto de vista vertical, tradicional, con representación partidaria, política, dirigentes y demás, o de manera silvestre, es decir, se organiza per se por la fuerza de la imposición de los hechos,
Es un poco lo que se discute esta semana. Hoy creo que en un Zoom, mañana en el viernes en Ferro y en estos días en conciliábulos de dirigentes. Y por otro lado el Palacio. En el Palacio, yo mencionaba recién que una de las exigencias que tienen los mercados, el Fondo Monetario, el sistema de poder económico es que salga la fórmula previsional. Porque eso le va a dar previsibilidad al ajuste, le va a dar previsibilidad a o mejor dicho, sustentabilidad financiera al programa de gobierno. La sustentabilidad que hoy está siendo otorgada por los jubilados, es decir, por el poder de compra de las jubilaciones y por la eliminación de planes. Hay un informe que hoy publicamos de Cristian Carrillo. Si querés mostrarlo, la placa de ajuste que hizo ayer el CEPA, porque digo, tiene que ver con esto. Bueno, el gobierno festejó de vuelta un superávit fantasioso. Apalancado con esos dos elementos. Y ahí pero está. son dos elementos precarios. Jubilaciones representó el 35% del ajuste y gastos de capital, que es obra pública, representó el 23% del ajuste y subsidios representó el 12% del ajuste. Y lo de los subsidios es la parte en la que yo decía, Milei está empezando a hacer política, está empezando a postergar algunas decisiones que son las que les exigen en el mercado, pero que al ser todavía discrecionales del Poder Ejecutivo, porque no se pudo imponer desde el punto de vista estructural, generan dudas. Bueno, la postergación de la jubilación, de la fórmula jubilatoria, hasta después del fin de semana extra largo de fines de este mes, principio del mes que viene, de Semana Santa, abre una ventana de negociación. ¿Postergación en qué sentido? ¿Cómo? ¿Postergación en qué sentido? Porque la intención del gobierno era avanzar más aceleradamente. Logró, en el Congreso. En el Congreso. Logró bloquear. Esta semana desde el gobierno estaban diciendo que estaban trabajando en sacarlo por decreto. Ojo. Por decreto. Pero Adorni dijo que no después en la conferencia. ¿Viste cómo pasa? El propio Milei, dos veces contestó, pasa que habla mucho Milei, pero dos veces dijo, eso no se puede hacer por decreto. No sería la primera vez que Milei dice una cosa y después hace otra. Pero el tema no es la decisión de Milei, es que le han dicho, no, eso no se puede hacer por decreto. Eso sí se necesita que sea estructural, porque es lo que le da previsibilidad. Porque de vuelta no quieren que quede pendiente de que después la Corte, si hay un enfrentamiento con el gobierno, se lo devuelva. No importa lo que quiera Milei. No quieren, no lo decide Milei. No quieren los sectores de poder que lo están bancando. Exactamente. El Fondo Monetario y BlackRock, 2 o 3 financistas importantes que están a la vuelta de la esquina con una valija llena de guita, están esperando que salgan determinadas decisiones de manera estructural. Entre ellas la reforma jubilatoria, la fórmula jubilatoria. Por eso es que Milei dice, no por convicción personal, sino por imposición, eso no se puede hacer por decreto. Porque la verdad que si vos podés cambiar 300 leyes por decreto, podés hacer cualquier cosa por decreto. Es que lo que ve el mercado, que todo lo que él queda medio irregular o posterga, es una deuda del Estado que la va a pagar en cualquier momento. Exactamente. Y eso es lo que ven los que están con plata en la mano, porque no esperando. ¿Sí? Esperando. Y ese cualquier momento puede ser un día que la Corte se levante y diga... Que Rosati, disgustado porque Scioli, Escarcela, Karina Milei, bueno, estoy tirando varios nombres, pero digo... Escarchela, decís. Escarchela, exactamente. Que es un histórico socio de Freddy Lijo, hermano de Ariel Lijo, principal patrocinante de la candidatura de Ariel Lijo, el hombre que recibe a Karina Milei en Tandil cada vez que Karina tiene ganas de comer salamín, no sé, es humana, digamos, le puede gustar le gusta ir a ver a Luis Miguel, comer salamín. Claro, Escarchela es un tipo muy importante en esas toma de decisiones judiciales y viene de la mano del Pichichi, que no hay que olvidarse que está en el gobierno y que es la pata peronista. Nos olvidamos que está el Pichichi no hay que olvidarse en el gobierno. Mire, porque él no habla. Sale de vez en cuando en una foto, pero no habla en público. Digo. Está muy atrás del tema del asado, muy atrás del tema de las sociedades anónimas deportivas, muy atrás. Ahí hay varias. Ayer se anunció un nuevo proyecto de sociedades anónimas deportivas, también con el patrocinio. ¿En esa apertura del PJ también entra Scioli? ¿Cómo, perdón? En este proceso de ampliación y todos adentro. Y mientras esté adentro del gobierno de Milei, no. Tengo entendido que no está invitado. A ver, Scioli es el tipo que reunió a toda esta gente en su gobierno. Empezando por el propio presidente, que fue asesor de la gestión Scioli. Es muy, muy, muy amigo de Franco. Escarchela era el hombre del agua. Escarchela era el hombre del agua, provincia de Buenos Aires. Exacto, el AISA bonaerense.
En ese lugar conoció a Fredilijo, que también era Ujú. funcionario de la misma repartición. Fredilijo es el hermano. Muy transparente el agua de Herchela era, ¿no? No sé si. Un poco turbia. Sí, no sé si contaba con estándares internacionales. Parece que la del Riachuelo era transparente al lado de eso, ¿no? Herchela. Lo cierto es que Escarchela es un tipo muy importante de esa segunda, tercera línea bajo radar del sistema de Claro. poder. Bueno, es el que viene patrocinando el arribo del hijo. Ahora, todo eso, que son negocios, digamos, en curso, de distinto tipo, debe ser financiado. ¿Y quién financia esos negocios? ¿Quién? Bueno, esta gente que está esperando los Ujú. BlackRock, para sintetizarlo Claro, en un solo claro. nombre conocido. Los BlackRock, que tienen su negocio, que es el negocio financiero, pero al mismo tiempo tienen un volumen de guita que permite manipular gobiernos. No saben qué hacer con tanta guita. Digámoslo, digámoslo así. Necesitan Tienen hacer- tanta guita y no saben qué hacer Necesitan con ella. hacer cosas con esa guita. Y esas cosas necesitan niveles de previsibilidad. Bueno, determinadas reformas estructurales otorgan ese nivel de previsibilidad Ujú. porque todo lo que vos contabas, Lau, que es difícil de revertir, si sale con fuerza de ley, es mucho más difícil de revertir, incluso por la Corte. Incluso No, por pero además una tienen- corte que manipula, sensible a los intereses. Son digamos. gente que tiene, si no tiene experiencia, digamos, BlackRock ya tiene experiencia en Argentina, pero si no la tienen, contratan gente que la tiene y lo primero que le dicen es, en Argentina un decreto se saca con otro Y decreto. bueno, y aparte queda Claro. giro de la Corte. Y la Corte, como estamos, Algunos. Bueno. fíjense que estamos hablando de un señor que reúne a Karina Milei a comer salamina en Tandil y puede poner un ministro de la Corte. O sea, BlackRock ve Claro. esta fragilidad institucional y hundir miles de millones de mangos. No sé, en la decisión que pueda tomar Escarchela en Tandil, es delicado. Pero además te digo, No digo que no sea gente audaz, es gente audaz. pero Claro. si Pero, Milei consigue, digamos, no tanto. si Milei consigue generar el primer consenso que sea sobre la fórmula de jubilados, que quizás uno de los temas más sensibles Sí. y donde más cuesta generar consenso, porque es hasta donde el radicalismo pone educación, quizás, pero si logra hacerlo, me parece que además manda un mensaje de que pude, ¿entendés?, generar un consenso sobre uno de los temas que es más difícil, por lo menos para la dirigencia política, de decir En la nueva ley públicamente. que mandaron al Congreso, Que la comisión previsional en diputados se reúne Sí. mañana. en la nueva ley Sí, que mañana. mandaron al Congreso, que entre paréntesis, el archivo figura creado por la mano derecha de Sturzenegger, Maximiliano Fariña. También. ¿Ese también? Ese aparece? también. Claro, en el PDF de la nueva ley que mandaron al Congreso. A ver si aparece- entiendo eso. Que yo escribo un Word y te lo ¿Viste mando. cuando vos y- instalaste la compu? Sí. Claro. Te- Queda- y te- queda un la compu te autor. dijo, hola, Ah. ¿quién sos? Y tu compu se llama Roberto, por Sí. ejemplo. Después instalaste el Word y te preguntó cómo Y te ahora llamas. cada vos vez que pusiste escribo algo Roberto. figura nombre Cada mío. vez que Yo vos- te lo mando a vos, empieza a dar vuelta y sigue diciendo Claro, que la lo hice yo. metadata del documento, La es metadata. decir, que es la información que no está visible en el documento, pero que habla sobre el documento. Con lo cual dice podemos cuál es el ir autor. llegando a quien escribió el DNU, Que quien no hay que ser un escribió la hacker, ley o sea, vos ómnibus. apretás botón derecho sobre Sí. cualquier iconito, dice propiedades, y ahí en los detalles te dice quién lo hizo. Si La fecha si te das un también. poco de maña, eso se puede borrar, pero como no les interesa. Eso es lo que digo, la Sí. desidia que hay detrás Claro. de estos gestos. Porque digo, es copiar y armar un archivo nuevo. Claro. Sí, sí. No puede ser que esta gente no lo sepa. Ahora vos ves después la tele diciendo, y los peronistas quieren frenar Claro. el DNU que libera toda la economía y te va a dar trabajo y te va a mejorar la vida porque se hizo para eso y lo están evitando y no lo dejan gobernar. Y ahora ya sabemos que son los abogados de grandes corporaciones que hasta tenemos el número de archivo. Claro, lo figura dejaron ahí. firmado, va. Así es. Lo dejaron firmado. Igual, bueno, perdón, sí, paréntesis. sí. ¿Lo sabemos, Roberto? Porque yo no lo vi en casi ninguno de los medios mayoritarios y la mayoría de la gente todavía se sigue informando por los medios mayoritarios. Entonces, Sí, el silencio claro. que hay alrededor de eso Sí. hace que no sea un tema de discusión. También hay medios que lo que hacen es mostrar todo el día que la gente se queja, qué sé yo, para no hablar de estas cosas porque compromete su relación con muchos intereses. Ahí lo estamos mostrando. Este es el proyecto de ley de medidas fiscales guardado por Liván Ángel Cusa. Este es el del estudio Funes Rioja. Y en otro archivo que también circuló, se hizo largo el paréntesis, pero en otro archivo que también circuló, que es el de la ley, porque este es el proyecto de medidas fiscales. Ahí está el de la ley, borrador, nueva ley ómnibus. Este archivo nos lo dio Presidencia, o sea, este Ajá. archivo es oficial. Sí. O por lo menos nos lo mandó el equipo de Presidencia. Sí. Ahí dice autor Maximiliano Fariña. Maximiliano Fariña no es funcionario, es básicamente el negociador de Sturzenegger. Qué locura. O sea, Que tampoco es funcionario.
Igual, que tampoco es funcionario. Digo, para sumar. igual Sí. convengamos. O sea que, a ver, tenemos ahí el registro de un documento que te dio el gobierno en donde dice que el proyecto no lo hizo ningún miembro del gobierno, sino alguien que trabaja con Sturzenegger. Por El lo menos de- que lo inició. Sí, el de la ley sí, y el otro, Y que el trabaja otro con Funes Rioja. Lo hizo un abogado de Funes de Rioja. Sí, ninguno es funcionario. Ya está, quedó la última prueba de que el DNU lo hicieron empleados de las corporaciones. Y Entonces, no el esto es la gobierno, ley, pero es esto. Vos decís evidente. que un juez podría Sí. invalidarlo. O decir que la Corte ahora sí puede decir. Y ya está la prueba. Y los 6 de enero pone zapatitos en la puerta. Sí, igual, hago una aclaración Las dos para cosas. ser justos. El DNU y la ley son cosas distintas. ¿Sí? El DNU lo tienen que hacer funcionarios y tienen que intervenir todas las áreas del Estado. Y eso ya hace... ¿Cuándo fue que volví de vacaciones? Por el primer día que volví de vacaciones lo publiqué. O sea, En el enero. 16 de enero. Hace ya 2 meses Sí. que está publicado que el gobierno aceptó que el DNU se hizo de forma ilegal. Ajá. Eso la Corte lo tiene desde el 16 de enero. Estaban justo en feria, entonces no leyeron Claro, ese día pero- la nota. Y ahora se están Ahora, recuperando de la feria. Claro. El Sí, proyecto, las fue la- leyes, aclaro esto porque es importante, las leyes las puede hacer cualquiera. O sea, yo puedo ir y presentar un proyecto de ley por mesa de entrada en la Cámara de Diputados, después el Congreso decide si la trata o no. Ahora, figura que yo la presenté, yo participo de la discusión pública, yo digo lo hice yo, y todo el mundo sabe qué intereses represento yo. Lo que está haciendo el gobierno es entregarle la redacción de las leyes sobre las cuales quieren sentar las bases de un nuevo país a los abogados de las 4 o 5 empresas más grandes del país. Y no lo dicen. Y no lo dicen. Te dicen, este es un proyecto para mejorarte la vida. Entonces, ¿puede intervenir un abogado X en una redacción de ley? Sí puede. Ahora, lo que está haciendo el gobierno es esconderlo. Claro. Y lo que estamos haciendo nosotros es encontrarlo. O sea, cuando nosotros revisamos con Franco Misraji cada uno de los ingresos a la Casa Rosada y empezamos a ver dando vueltas a los abogados de estas grandes empresas, decís, ¿qué hacen dando vueltas por la Rosada? Claro. Bueno, estaban haciendo esto y no lo explican. Entonces, si vos explicás que los abogados de Techín escriben las leyes laborales, y obviamente no van a beneficiar a los trabajadores metalúrgicos. Claro. Sí, acaba de Perdón. tuitear Rosario Ayerdi algo que tiene que ver con esto. Rosario Ayerdi, ustedes saben que están llamando a la rebelión fiscal, pero si la gente no paga los impuestos, el Estado le puede embargar su propiedad. ¿Sí? Es decir, está el que le haga caso a Esper, la justicia se lo va a decir, no porque lo va a decir Axel. Si no paga los impuestos, la justicia le va a embargar la propiedad. Entonces Rosario Ayerdi entró en Arba a ver si Esper, que es tan machito, había dejado de pagar los impuestos. Pero Esper tiene los impuestos al día. Es decir, lo que está mandando a los otros a no pagar los impuestos. Pero él lo Animémonos y paga vayan. porque sabe, claro, animémonos y vayan. Él sabe que si no paga el impuesto, lo van a embargar. No se puede no pagar impuestos. No importa que haya una ola política que haya organizado el presidente para cargarse a Kicillof. El tuit dice, Spert llamó a los bonaerenses a la rebelión fiscal, fui a buscar qué clase de contribuyente es el senador. El final sorprenderá, no tiene deudas, por lo que es un buen contribuyente. Dice que no pagues, pero él lo hace, porque si hay algo que no es tonto. Claro. Pero además ayer a la noche le escuchaba a Espert que decía, una cosa es la rebelión fiscal y otra cosa es la evasión fiscal. La evasión fiscal sí está mal. Y la rebelión fiscal es otra cosa. Y me hizo acordar al tema es de como la vinculación con la 125. Hay cortes, hay protestas que son de gente de bien, que Claro, están bien, que son claro, correctas, que hay veces claro. que está bien ir a cortar la calle, está bien ir a protestar. Claro. Y después hay otras que están mal. Bueno, No, es la claro. diferencia entre un guerrillero y un terrorista, Bueno, digamos, ¿no? exactamente. ¿Te acordás que se llamaban los cortes de la abundancia? Exacto. Eran los cortes de los ricos. Cuando los que cortan son los pobres, no se puede. Ayer en Nación Más siguió la manija y hubo alguien discordante. A ver, ponelo. Hay que ir a fondo en la provincia de Buenos Aires contra Kicillof a favor de la rebelión fiscal, pero de manera conjunta, todos juntos en la justicia, presentando cautelares para parar este zarpazo impositivo, este sablazo impositivo de Kicillof, que se queja de que le falta plata, pero al mismo tiempo cuando tiene plata gasta la plata, no en policía, en maestro, en Fue ahí buenas- a dar manija, en buenos ¿no? hospitales, o que la provincia no se le inunde como ahora. Arrancó rápido la el que se campaña. le metió después fue el juez que le dijo, pará, ¿no? Quiero ser muy prudente, no me voy a pelear con mi amigo Esper porque
hay que ser muy prudente. El enojo está ahí. Sí. El enojo está ahí y esto que dice Marina puede pasar mañana, que el enojo vaya escalando de tal manera y que diga a todo el mundo no pagamos más un puto impuesto y este país no tiene salud, educación, seguridad, justicia. Digo prudencia, prudencia. Todos los gobernadores se han blindado en su legislatura, cuando no en sus consejos deliberantes, con esta maniobra que dice Trebuch. Es que el juez sabe algo que no es muy difícil de darse cuenta, que es que si la gente deja de pagar impuestos, deja de pagar todos los impuestos. No dice a Axel no le pago, pero a Milei sí. Es la diferencia entre haber gestionado y no, Claro. Como Espert, me parece. Pero además Espert me parece que arrancó como tempranísimo la campaña, ¿no? Bueno, para eso La lo empoderaron candidatura. como vocero del gobierno. Pero qué Él, temprano. a él Acabamos por de algo lo terminar. levantó Milei, lo sentó al lado de él en una entrevista. Acabamos le de dijo, terminar el salía- año electoral y ya arrancó. Sí, sí. Claro. El Pero tema pero es lo único que saben hacer, campaña. Hacen campaña porque no pueden gestionar. Hacen campaña porque no pueden hacer política. Hacen campaña porque tienen una manera de ejercer el gobierno que los veda de cualquier otra acción que no sea propagandística. Ahora, con esto, los tipos lograron ideas que miden 6 puntos. Ayer TN había caído a 1 y pico. Entonces, ¿sabés qué hizo? Hizo toda la hora de Viales sobre la tormenta, porque la tormenta mide mucho. La gente prefiere mirar la tormenta en la tele que por la ventana, no sé por qué razón. Nosotros tuvimos 7 años ganando todos los domingos hasta que un día hubo una luna roja. Y TN nos ganó ese día con la luna roja. Entonces ayer, te quiero decir que eso de La Nación, guarda, hay un montón de gente que está mirando eso. Bueno, por eso yo ahí disiento con Nico respecto a que no hace política. Yo creo que hace política por esta vía, que es la vía de la... Sí, me narrativa, refiero, no hace la política, que Espert es un diputado y debería estar tratando de convencer a diputados que le voten la reforma jubilatoria, para la cual además no tiene los votos, porque Sí. esto era lo que faltaba Sí, sí. del diálogo de hace 10 minutos, que en las reuniones que ya hubo con el gobierno le dijeron que esto no se lo van a votar, pero en vez de hacer eso sale a buscar el recorte para las redes. A eso me refiero con que no Bueno, hace política. es una forma de hacer política. Fíjate que la discusión en estas horas de campaña en Estados Unidos es qué hacer con TikTok. Es decir, evidentemente el Esa discusión es un poco más sistema... profunda igual, Está ahí bien. porque tiene que ver con China, tiene que ver con otros. Todo fenómeno. Yo lo que digo es que la discusión pública forma parte hoy de la gestión política. Y si se gana la cuerda de la discusión pública, el gobierno mantiene por lo menos cierta sustentabilidad. La sustentabilidad que otorga, no sé, determinado consenso social, incluso para la crueldad. Ahora, no es la forma que a mí me gusta, pero es una forma de hacer política hoy. Por otro lado, los límites de esa forma de hacer política empiezan a verificarse también. Por ejemplo, en la gestión legislativa, donde los límites chocan contra la profesionalidad de la política, ¿no? La gestión, a la Pichetto de la política, esa gestión profesional. Bueno, ahí hay un punto para mí central de toda esta discusión que estamos teniendo, esta conversación, que es qué cosas después de 100 días, superar la instancia de luna de miel, el gobierno puede incorporar como estructural. Porque eso es lo que va a definir su sustentabilidad. La de Milei como presidente y la del gobierno como entidad política. Atención, porque la semana que viene van a sacar otro caramelo de madera muy delicado, que es el tema de la seguridad interior. La reforma a la ley de seguridad interior. ¿Por qué me parece que hay que prestar atención a esta forma de hacer política a través de caramelo de madera, a través de ventiscas de humo? Te ponen a hablar de otras cosas, ¿no? Sí, pero que son, Sí, pero que son cosas importantes. En el fondo. Porque vos podés tirar con la intención de ganar la cuerda del debate público la necesidad de que las Fuerzas Armadas puedan detener en flagrancia, que va a ser uno de los contenidos de la nueva ley de seguridad interior. El argumento lo ensayó Petri ayer en Rosario. Ayer fue que... ¿Qué hace en mano de la policía? La policía puede, vos pasás por la calle y él dice, no, este tipo estaba cometiendo No, de la delito y te policía, metió de la adentro. Fuerzas Armadas, Roberto. Claro, De las la Fuerzas policía Armadas. ya existe. La policía ya existe. Que quiero recordar algo. La ley de flagrancia la trajo Bullrich cuando era ministro de Seguridad de Macri. Claro. Exactamente. Y se la votó todo el Congreso, incluido Exactamente. el bloque entero del peronismo, excepto un diputado, el diputado Ciampini. Exactamente. El resto, todos Ese- lo acompañaron porque se comieron las tapas de los diarios. A eso, ¿Y a eso sabés lo que apunto. pasa con eso? Con la policía, con la ley de flagrancia, detienen pibes por robar comida. Claro. No, Y lo juzgan en 24 Arruga. horas. Los casos Arruga son hijos de la
legislación de flagrancia. Porque con la idea de que vos podés detener a alguien porque el policía considera que ese alguien está cometiendo un delito o potencialmente lo puede llegar a cometer. Sí, pero el Incluso- caso Rúa es otra cosa. En el caso de la ley de flagrancia, lo que hacen es hacerte un juicio sumario en 24 horas con el único testimonio del Sí, policía. eso en caso de que se hiciera, pero ¿por qué A digo que Luciano Rúa lo aplica? secuestraron y lo pusieron a robar. Con esa herramienta, con esas herramientas legales, que es el superpoder policial. Pero ojo, porque la novedad no es que lo puedan hacer los policías. La novedad es que lo puedan hacer los integrantes de las Fuerzas Armadas. El argumento Claro. que ayer usó Petri es... Pero, perdón, hago una pregunta. Traigo la, porque me genera una traigo duda. la Eso- memoria para que no lo vuelvan a votar los peronistas esto. No, que yo creo que justamente le están trabajando la narrativa, por eso yo creo que el desprecio de la política en términos de narrativa pública conlleva un problema para el peronismo, que es, después te ves en la trampa de tener que El mismo acompañar peronismo que aquello votó la ley del arrepentido y Bueno. después se comió las causas con esas leyes. O sea, Perdón, para que no irnos mucho del foco, es, las Fuerzas Armadas hoy tienen impedido hacer seguridad interior. ¿Sí? Sí, pero eso no es por la ley de defensa. ¿No tendrían que modificar No, es también la ley de seguridad defensa? interior. La ley de seguridad interior es la ley de la democracia, la ley que impulsó en su momento el gobierno de Alfonsín, fue reformado, se incorporó el protocolo Garre y demás, pero la ley de seguridad interior es de los 80. La ley de seguridad interior impide que las Fuerzas Armadas operen en seguridad interior y puedan hacer aprehensiones. Entre otras cosas, no pueden aprender gente. Por eso es que las Fuerzas Armadas no quieren ir al territorio, porque no solamente irían desarmados, no pueden portar armas, las llevan camufladas, lo cual es de doble riesgo para el efectivo que lleva un arma camuflada, porque no van a ir desarmados, un ejército desarmado es un ejército de salvación, no va el ejército desarmado a ningún lado, no existe eso, pero no puede, entonces lo lleva camuflado, doble riesgo, pero además de eso, tiene impedido aprender. ¿Qué es lo que dijo Petri ayer? Y este es el ensayo, en términos narrativos, de imposición de lógica en la discusión pública. Dijo Petri, si un civil está en capacidad de hacer una aprehensión por flagrancia, porque eso está habilitado por ley, ¿cómo no lo va a poder hacer un militar? ¿Por qué se le cercena un derecho al militar de actuar en flagrancia? Lo que hay que hacer con la ley es habilitar a los militares para que tengan los mismos derechos que el resto de los ciudadanos. Bueno, Ojo con este No argumento. es lo único que no puede hacer un militar. No me obvio. lo expliques a mí. Claro. Yo digo que el argumento con el que van a tratar de ganar la cuerda del debate público, después de imponer el biribiri del narcoterrorismo, que es un invento con el que se busca justificar en un gobierno liberal la guerra contra las drogas, una contradicción en sus términos, digamos, gobierno liberal debería liberalizar el consumo de... Claro. No es liberal. Claro. Por- ¿eh? No es Bueno, no, liberal. por eso. Pero para impedir en la contradicción en sus términos, ¿qué hace el gobierno? Crea la figura del narcoterrorista. Entonces ya lo que se combate es una acción terrorista, no es una cuestión de consumo. Bueno, más allá de eso, ojo porque eso va a ser la semana que viene. ¿eh? La semana que viene se va a inocular en la sociedad un nuevo debate muy intenso, muy delicado, que es la posibilidad de que las Fuerzas Armadas se involucren en lo que se llama la guerra contra el narco, que no es otra cosa que involucrar a las Fuerzas Armadas en seguridad interior. Y involucrar a las Fuerzas Armadas en seguridad interior es una experiencia desastrosamente probada en Colombia, en México, en Centroamérica. Y no me vengan con el cuento de Bukele, porque el cuento de Bukele es otra cosa. El propio ministro de Seguridad de Bukele le explicó a Bullrich que ellos hicieron algo totalmente distinto a lo que hizo Bullrich. Primero, aseguró el control de la calle en un territorio y en una composición social que es totalmente distinta a la Argentina. Y después abrió la máquina de humo. No es que abrió primero la máquina de humo y después Sí. fue a ver si ojo- controlaba la calle. Y ojo con un tema más, porque cronológicamente esto va a pisarse con el 24 de marzo. claro. Para lo que el gobierno está preparando ya un golpe de efecto, Otro, que exactamente. algunos creen que va a ser simbólico, como fue en su momento sacar el Salón de las Mujeres el 8M, que puede tener que ver con algún mensaje oficial desde el Estado de reivindicación, vía algún- teoría de los demonios, y hay quienes El venimos indulto. advirtiendo que están estudiando la posibilidad del indulto. Nosotros lo avisamos acá hace 2 semanas ya, y esto hoy en día es algo que está circulando en los pasillos de la Casa Rosada, con una salvedad. Es absolutamente inconstitucional indultar a condenados por delitos de lesa humanidad. Es inconstitucional por los pactos internacionales a los que hay en Argentina.
Además es ilegal porque hay una ley argentina que específicamente dice que no son indultables los delitos de lesa humanidad, y como se trata de legislación en materia penal, esa ley no se puede cambiar por decreto. Lo cual no significa que mi ley no quiera hacerlo de todas formas, porque a esta altura del partido ya tenemos que estar preparados para esperar cualquier cosa. Pero ojo, porque esa venta de humo de poner a las Fuerzas Armadas a trabajar en seguridad interior, que como siempre decimos acá, implica que dejan de hacer lo que sí tienen que hacer, que es defender la soberanía argentina, que es la defensa de la soberanía nacional, porque esa es la otra parte de la historia, no venga mezclada con... O sea, que no traten de hacerte una ensalada donde te mezclen teoría de los dos demonios, Claro. reivindicación del terrorismo de Estado y poner de nuevo a las Fuerzas Armadas heroicamente a patrullar las calles del país. Se estaban preguntando los organismos de derechos humanos qué va a hacer Bullrich el 24. Y de hecho, una forma de asegurarse... ¿Estaban pensando que vaya a marchar? No, No, que lance miles de policías a la plaza, un protocolo, sí. ¿no? Entonces, el tema de que vayan los sindicatos le da cierta seguridad de que va a tener fuerza y que no va a ser... Porque los Sí, porque 24... recordemos que la policía de la ciudad en general se caracteriza por reprimir a grupitos aislados o a manifestaciones Claro. de vecinos, pero cuando está en la columna con los gordos no se animan. Claro. Porque No, y además de todo aparte son la verdad es cagones. que es una de las pocas marchas que no ha sido infiltrada en el último tiempo. Fue filtrada durante muchos años, la marcha del 24, pero ya hace varias décadas que no, o por lo menos varios años que no. Un elemento adicional importante que tiene que ver con esto de las reformas estructurales o determinadas modificaciones que se inoculan y que quedan y son muy difíciles de desarmar. Estados Unidos está muy interesado en que las Fuerzas Armadas se involucren en lo que se llama la guerra contra el narco. ¿Por qué? No particularmente porque le importe la guerra contra el narco. Ya hemos visto a lo largo de todo este tiempo que ha sido un formidable esquema de negocios la guerra contra el narco, de negocio económico y de negocio político. Ahora, ¿por qué le interesa particularmente a la Argentina? Hay que asociar, en la Argentina, hay que asociar la posibilidad de que las Fuerzas Armadas se involucren en Rosario con la decisión de incorporar a un cuerpo de ingenieros del gobierno, del ejército de Estados Unidos en la gestión de la hidrovía. Porque lo que le ha permitido a Estados Unidos, en aquellos países donde patrocinó la guerra contra el narco, es controlar rutas. A través de sí mismo, es decir, de sus propias fuerzas regulares, por ejemplo, en Colombia, imponiendo 2 bases militares, falta de una, 2 bases en las costas de Colombia, y que son las costas del Pacífico, no son las costas de Colombia. Y la guerra contra el narco se ha revelado y sigue siendo muy eficaz para Estados Unidos para controlar rutas. ¿Qué rutas? Rutas comerciales. ¿Cuáles rutas comerciales? Bueno, la hidrovía es una de ellas. Es una de las 4 rutas comerciales más importantes del planeta, la hidrovía. Del planeta. Y está acá. Está en el Paraná. Y Ya no lo vimos a Stanley el otro día navegando. Entonces, la posibilidad de involucrar a las Fuerzas Armadas, que a diferencia de lo que tradicionalmente uno esperaría de las Fuerzas Armadas, debiera tener conciencia nacional, ¿no? En general suelen ser también muy sensibles, como el sistema de injusticia en la Argentina, suele ser muy sensible a determinados poderes extranjeros, y particularmente aquellos que están vinculados a los negocios de pertrechos militares o de pertrechos bélicos. Pueden ser armas o pueden ser aviones de combate, por citar Bueno, dos elementos que están en Pero discusión. además la Fíjate cooperación militar es algo que aún en los momentos en donde se decía Estados Unidos se olvidó, dejó, tipo América Latina no es un... No. Siempre, Siempre la estuvo cooperación presente. militar fue se mantuvo... Y si te fijas, firme. Estados Unidos le vende pertrechos, vehículos y demás a la Argentina. Y si te fijas de qué se tratan esas ventas, son todos vehículos, pertrechos y demás que tienden a unas Fuerzas Armadas más dedicadas a la acción interna que a la defensa de la soberanía. Es decir, no te venden los aviones para que vos puedas monitorear qué pasa en el Atlántico Sur, sí te venden las tanquetas que se utilizan, por ejemplo, para combate urbano. Y uno se pregunta por qué la Argentina compraría tanquetas para combate urbano. Bueno, porque la idea de unas Fuerzas Armadas pequeñas, de unas Fuerzas Armadas dedicadas solamente a lo interior y no a la defensa de la soberanía,
forman parte de esto mismo que vos describías Claro, recién claro. con la hidrovía, digamos. Que las Fuerzas Armadas de estos países no sean nunca una eventual plataforma de poder de esos países, sino que se dediquen en todo caso Bueno, a otras cuestiones. La preocupación de Brasil comparte la hidrovía con la Argentina. Utiliza la hidrovía Sí. para exportar. Una declaración de Petri, hay un hilo entre el combate al terrorismo del pasado y el actual. Claro. Y bueno, Sí, es sí. lo que está... Pero Es terrible, ¿quién fue el...? Sí, 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 viene, por eso digo, la Hubo semana que un viene diputado va a ser libertario esa discusión. que dijo, después de lo que le hicimos, estoy más parafraseando, pero dijo algo así como, después de cómo tratamos a los militares cuando ganaban la guerra con la subversión, ¿cómo ahora les podemos pedir que vayan a... Es el, Bueno, la por doctrina eso se Pando, lo dijo piensa- Cecilia Pando. ¿Cómo podemos pedirles ahora que vayan a pelear Eso se sin piensa armas en el en indulto. Rosario? Sí, Claro. igual viste que ayer justo vino el ex subsecretario de Defensa, Joaquín Labarta, trabajó 8 años en el Ministerio de Defensa, en contacto permanente con los militares. Y siempre está esta pregunta. Él es además hijo de una ex dirigente que estuvo presa durante la dictadura, o sea, es alguien más vinculado al mundo de los derechos humanos que al mundo de las Fuerzas Armadas, pero le tocó trabajar ahí. Siempre la pregunta es, ¿qué piensan las Fuerzas Armadas? Y él, por su vínculo, dice, mirá, ellos tienen muy claro que fueron mano de obra de intereses empresarios que después no tenían nada que ver con ellos. De hecho, excepto, esto ya de mi parte, excepto el grupito de la patota de la ESMA que se dedicó a hacer negocios inmobiliarios con lo que le choreaban a los secuestrados, los militares, la característica no era el robo, sino era su función ideológica como brazo armado del gran empresariado. Y después vieron que pagaron solo ellos. Si vos mirás las causas de lesa humanidad, que en estos días va a salir de vuelta la estadística, pero el porcentaje de empresarios contra militares condenados es de 1000 a 1. De 1000 a 1. Entonces, saben que más allá de lo que piensen ideológicamente, los usan y después los descartan. Y ya les pasó y no quieren volver a pasar Pero ojo, por porque eso. acá lo que estamos hablando ya no es solamente un esquema de que las Fuerzas Armadas participen de un esquema represivo. Quizá ni siquiera esa fuese la función en el marco del despliegue de un esquema represivo. Esa función quedaría para las fuerzas de seguridad. Ahora, el tema es el rol estratégico de las Fuerzas Armadas asumiendo en coalición con un ejército extranjero, con una potencia extranjera, que ha dicho públicamente que los recursos naturales de la Argentina son propios. Todo esto tiene una precuela. La precuela es Laura Richardson diciendo que el litio de la Argentina es patrimonio de los Estados Unidos, hablando en primera persona de ese patrimonio natural, y que debe ser protegido por los Estados Unidos en función de los intereses de Estados Unidos. No sé si finalmente se confirmó o no, pero si Milei va ahora en abril, va a ser el 4º viaje a Estados Unidos desde que asumió como presidente. Él lo comunicó también Sí. en su Twitter, así que ¿Sí? asumimos que sí. Bueno, Él lo tuiteó. si Milei confirma, estuve chequeando este detalle, sería récord absoluto histórico. Por el periodo de tiempo que tiene Milei como presidente, nunca ningún presidente argentino asistió tantas veces. Ninguno de los 4 fue una visita de Estado, Eso te ¿no? iba a decir. Y no viajó a Brasil aún, pero ¿no? ponele, Digo, Ni a pero- Brasil, ni a Chile, ni a Uruguay. pero ponele Claro. que la visita donde estuvo en una reunión en Casa de Blanca Sí. no era oficial, pero por lo menos Las otras tres tuvo fueron- algo de política. Las otras son todas de carácter Bueno, personal. Lo cierto es que un presidente no va a un país extranjero, y mucho menos a Estados Unidos, de paseo, por más que el propio presidente lo exhiba de ese modo. digamos. Sí, dos con razones religiosas. Supuestamente personales. Bueno, nunca antes un presidente había viajado, si viaja, será la 4ª vez que viaja en 3 meses de gobierno, a los Estados Unidos. Esa relación estrechísima, en palabras de otros tiempos, esas relaciones carnales que Milei establece con el gobierno de Estados Unidos, es muy delicada para la Argentina. Porque la Argentina es un país estratégico pero vulnerable. Es decir, tiene vulnerabilidad económica, tiene vulnerabilidad política, tiene vulnerabilidad legal y tiene vulnerabilidad militar. La preocupación de Brasil es que la Argentina se transforme en un problema mucho mayor que el que ya es para la región en términos económicos. Que sea un problema de seguridad nacional. A sus recursos, Que sea a la no- exportación de sus recursos estratégicos.
Brasil... Básicamente les preocupa que Estados Unidos supervise qué cosas le comercia Brasil con China. Para ponerlo, digo, en términos crudos. Por eso no es ingenuo ni casual que Axel Kicillof haya incorporado lo del Canal Magdalena en los 7 puntos que pronunció como antídoto a los 10 puntos de Kicillof, que tiene vínculos muy directos, tanto con el gobierno de Brasil como con el gobierno de China y con otros gobiernos que establece salteando la Cancillería, porque la Cancillería Cierro el rulo con esto. Laura conoce muy bien el tema porque lo siguió con mucho detalle. La precuela de todo lo que estamos viendo para Argentina fue Paraguay. Hoy Paraguay es prácticamente un ducado. ¿Sí? ¿Está bien? Lo digo con mucho respeto. De Estados Unidos. Estados Unidos hace y deshace, dispone en términos institucionales en Paraguay, maneja los negocios de logística de Paraguay y la ha potenciado a Paraguay como la gran desarrolladora logística de la región. 80% de los barcos que circulan por la hidrovía tienen bandera paraguaya y transportan productos de la Argentina y del Brasil. Eso está bajo control de Estados Unidos, ¿no? Digo, estoy exagerando, estoy sintetizando, pero todas las crisis institucionales que hemos visto en Paraguay, desde Lugo para acá, fueron todas patrocinadas por Estados Unidos para diseñar un país satélite de los intereses de Estados Unidos en la región. Pero Paraguay sigue sin ser todavía, en términos de potencia económica, Argentina. Claro. Y yo quiero agregar una cosita, porque a veces uno en Argentina tiende o a ignorar el mundo y el rol de Argentina en el mundo, o a subdimensionar el rol de algunas cosas en el mundo. Y me parece que acá Adrián tocó un tema que nos vuelve estratégicos, y no solamente es los recursos, que muchas veces es lo que acá se plantea, sino que es las rutas comerciales. Yo te diría que de las 5 principales rutas comerciales del mundo, hay 2 que están en plena guerra en este momento. Plena guerra, estoy hablando de portaaviones, estoy hablando de disparo de misiles. Yemen, Mar Negro. Exactamente. Yemen, potenciado en este momento por además el conflicto en la guerra en Gaza, y lo que se llama el mar... el mar del Chino del Sur. El Chino del Sur, exactamente. Digamos, el patio trasero de China y Medio Oriente. Medio Oriente está escalando la situación a niveles importantísimos, al punto que se está preocupando que vuelva a haber un pico del precio del petróleo. En ese marco es que Estados Unidos está poniendo como prioridad, no puede, o sea, ya perdió la guerra comercial con China. No puede entregar el control logístico del comercio internacional. Entonces, no somos una de esas 5, pero somos importantes. Y además, yo creo que en ciertos esfuerzos internacionales que está haciendo Brasil, a Estados Unidos tampoco le interesa que el tándem Brasil, China, India siga creciendo como está esperando Lula que crezca. Y eso se hace a través de comercio, además de inversiones. Entonces, hay un ojo puesto ahí. Y Brasil, básicamente, está preocupado que seamos el próximo Colombia, que seamos el Colombia de los 90. Porque no es solamente, el menemismo, las relaciones carnales de Menem. Porque, por ejemplo, en las relaciones carnales de Menem, yo no sé si se acuerdan ustedes mejor, el rol de los militares estuvo muy disminuido en ese sentido, porque de hecho se desfinanciaron. El que vuelve a financiar las Fuerzas Armadas es Néstor. Sí. De hecho, el gesto que hace para Estados Unidos en ese momento Menem fue incluir y casi te diría terciarizar parte del presupuesto a través de las misiones de paz de la ONU, que les pague la ONU y los mandamos a misiones de paz. Pero no fortaleció el rol como estaba pidiendo en su momento, como sí hizo, por ejemplo, en Colombia y 10 años más tarde en México. Bueno, ahora la pata están queriendo poner el fortalecer, porque un poco lo que decía Adrián es no solamente la reivindicación ideológica que va a conllevar esto, sino que en términos institucionales los militares lo que ven en esto es posibilidad de más fondos, mejores sueldos, sí, claro, las armas que quieren, ¿sí? Es valorizar el rol desde lo económico, desde lo institucional y desde un rol central en la vida pública. Te haré un detalle al escenario que planteabas mundial, que es así. El canal de Panamá está en su nivel hídrico más bajo de los últimos 50 años. Y si esto sigue así, el Cabo de Hornos, que es Atlántico Sur, que también es, o debería ser Argentina, o bajo control argentino, volvería a tener una importancia enorme en el tránsito entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico. Son todos escenarios
que vuelven a poner a Argentina en un lugar clave a nivel geográfico y como marcaba Lau, por eso tanto interés también en lo que se haga aquí. Che, ahí está Alfredo Zayat ya, vamos a hablar de la inflación, vamos a hablar de lo que hablé al principio, qué pasa con las tarifas, qué pasa con las jubilaciones, qué pasa con los salarios. Ahora, en 30 segundos, dale. Chao, muchas gracias.